Hermanos, buenos días. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Será el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues hermanos, aquí en la Biblia tenemos la respuesta. Tengan buen día y nuevamente animando el corazón de cada cristiano en la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, allá en el versículo del 1 al 5, habla acerca de que el mundo es vencido por la fe que Dios nos ha dado. El mundo, hermanos, no para, el mundo no duerme. Este sistema de cosas está en constante lucha contra el cristiano, tentándolo y ofreciéndole muchas cosas para desviarlo del camino. ¿Cómo podemos vencer todo esto? ¿Cómo podemos nosotros salir victoriosos del ataque de este mundo? Pues la pregunta que Juan pone aquí dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿El que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La respuesta es, pues por supuesto que sí. Ellos, los cristianos, somos los que vencemos al mundo. Y esto debe de ser nuestro pensamiento, debe de ser nuestra base en donde nosotros descansamos para poder enfrentar toda esta cruel tentación que el mundo ofrece. Dice la palabra de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, todo esto es algo que tenemos que tener en nuestro corazón y que debemos de aprender. En primer lugar, debemos de creer que Jesús es el Cristo, que es el ungido de Dios Padre. Él es el enviado a este mundo para dar vida. Y Juan explica claramente que dice que el que cree que Jesús es el Cristo, este ha nacido de Dios. Entonces, si tú has nacido de Dios, entonces amas al Padre. Juan dice, todo aquel que ama al que engendró, y el que engendró fue el Padre, por supuesto. Si tú amas a Dios, pues hay también amor hacia todos aquellos que han sido engendrados por Él. Amas a Dios y amas también a los hermanos, es lo que Juan está diciendo aquí. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en esto conocemos cuando amamos a Dios. Esto es muy hermoso porque mira, si yo digo que amo a Dios, entonces yo tengo que amar a los hermanos. Y tristemente, hermanos, en las iglesias, digo tristemente porque esto es algo real. Hay personas que se dicen cristianos, van a la iglesia, pero no pueden ver al que está junto a él, o no pueden ver al que está allá, y van ellos a la iglesia y no aman a los hermanos. Y esto es una evidencia de que no aman a Dios. Juan explica muy claramente, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si yo digo que amo a Dios, pues amo también a los hermanos. Y al amar a los hermanos, estoy dando evidencia que tengo amor por aquel que engendró a todos estos hijos de Dios. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Hermanos, el amor a Dios se refleja en la obediencia que tengamos a su palabra. Vuelvo a repetir, el amor a Dios se manifiesta
cuando guardamos su palabra y la hacemos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues escucha bien esto, eso está bien bonito. Pues este es el amor a Dios. No dice el amor de Dios, sino dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? Hermanos, amar es obedecer. Amar es obedecer. ¿Cómo doy yo a entender que amo a Dios? Cuando le obedezco, cuando escucho su palabra. Si Él me dice, tienes que amar a tus hermanos, yo te engendré a ti, yo los engendré a ellos, entonces tienes que amarlos. Y tú dices, sí Señor, está bien, los voy a amar. Pero Señor, hay unos difíciles de amar, tienes que amarlos. Señor, hay unos que son muy difíciles, ámalos, los tienes que amar. Así como yo te amé a ti, tú los tienes que amar. Y entonces este mandamiento no es gravoso, dice el Señor. Entendamos esto. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a los hermanos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, yo amo a Dios, amo a los hermanos, creo que Jesús es el Cristo, entonces soy nacido de Dios. Viene el mundo y me ataca, me propone cosas, me pone tentaciones, me pone trampas, entonces yo puedo vencer al mundo, porque esta fe que me ha dado es la victoria que tengo, que puedo vencer al mundo. Dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios, escucha bien esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso Juan pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Será el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por supuesto. Dios nos ha dado de su palabra, Dios nos ha dado a entender que si yo soy engendrado por Él, tengo que amarlo a Él y tengo que amar a los hermanos. También que si yo creo que Jesús es el Cristo, soy nacido de Dios. Y entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, pues que en este día podamos hacer frente a este mundo, y en la fe que el Señor nos ha dado, y en el amor que le tenemos, y en el amor que tenemos a nuestros hermanos, venzamos toda cruel tentación, porque solamente hay poder en Jesús. Buenos días, hermano. Dios te bendiga grandemente.